Hola mis amados, gracias al Señor. De nuevo nos encontramos para compartir su palabra y quisiera que en esta ocasión compartamos por favor el, el libro de los Proverbios, el capítulo 22 y el verso 6. Proverbios 22 y verso 6, yo le voy a dar lectura en esta versión del lenguaje actual que dice: Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por las personas que ya están conectadas, Señor, esperando este momento tan precioso, Señor amado, en el que es tu palabra la que nos enseña, nos corrige, la que nos anima, Señor, y la que nos advierte y nos exhorta también. Dios, gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, por la obra que tú haces, que has hecho y que continuarás haciendo, Señor, en cada uno de mis hermanos, de aquellos que están pendientes de esta enseñanza, Señor, de este momento, de este tiempo de compartir tu palabra. Dios, yo bendigo a cada persona, Señor, que está viendo ahora en directo esta grabación, Señor, y a los que van a ver luego, Dios, tú traigas, derrames bendiciones especiales sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Ha entrado usted en alguna casa, algún hogar en el que desde la entrada usted percibe que hay un ambiente de guerra, un ambiente eh, de problemas? Usted de repente de reojo mira que los hijos están enojados, de repente están con problemas entre ellos como hermanos, o están enojados con su papá, con su mamá, o ve a la mamá, por ejemplo, ahí afanada en las cosas de la casa y encima que está mm, pues discutiendo y enojada con los hijos también, ¿no? Y, y no es un ambiente agradable, ¿no es verdad? Pero fíjese que muchas de las ocasiones en las que los chicos eh, tienen un mal comportamiento es porque hay problemas con los padres, hay problemas en los padres y eso un poquito es difícil en algunos casos, en muchos diría yo, que los padres sean lo suficientemente humildes para reconocer de que los problemas radican en ellos como papá, como mamá, y no específicamente en los hijos, porque decía, normalmente los hijos reaccionan al trato de los papás, ¿no? Entonces, nosotros como padres, amados hermanos, somos los responsables directos de que en nuestra casa hay un ambiente de paz, hay un ambiente de armonía, hay un ambiente de amor, o haya un ambiente de guerra, o haya un ambiente de discordia, o haya un ambiente de inconformidad, o haya un ambiente de incomodidad, ¿no? Nuestros hogares, amados hermanos, deberían caracterizarse por el ánimo, por la instrucción, no por la crítica, por las palabras destructivas, por las palabras maldicientes. Hay muchos papás, muchas mamás que están continuamente repitiendo amenazas, usan un lenguaje abusivo y aún un trato abusivo, estoy hablando físicamente en contra de los hijos, ¿no? Y hay muchos que tienen, mamás especialmente, tienen esta reacción, digo, por tonteras a veces, por cosas que sin importancia, golpean a los chicos, los azotan, sin motivo prácticamente, ¿no? Y eso encierra una serie de cosas que están pasando en el corazón, especialmente de la mamá, problemas con el esposo, o también en casos del papá que tiene problemas de la esposa, o problemas en el trabajo, una serie de tantas cosas. Pero que decía, lastimosamente, las reacciones se notan en contra de los hijos. Ahora, la disciplina, amados hermanos, y la corrección son necesarias, por supuesto que sí, ¿no? Pero si no las aplicamos con sabiduría, no las aplicamos con prudencia, entonces lo que vamos a ocasionar más bien es dañar el corazón de nuestros chicos. Dice Efesios, el capítulo 6, el verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma
en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Vio? Para el Señor, eh, no es específicamente el hecho de que nosotros como padres exijamos a nuestros hijos el respeto de ellos para nosotros, sino que la palabra del Señor nos muestra que somos nosotros también responsables del estado espiritual y emocional en nuestra casa. Así que déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, si usted pecó contra sus hijos maltratándolos y luego les exige que sean buenos hijos, usted necesita arrepentirse, usted necesita confesar su pecado y por supuesto intentar arreglar las cosas, ¿no? Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios de nuevos comienzos, gloria a Jesús. Amén. Y sabe que nuestros hijos van a valorar nuestra sinceridad, nuestros hijos van a valorar nuestra humildad, nuestros hijos van a valorar el hecho de ver que nosotros les digamos, hijo, yo me equivoqué, perdóname, perdóname, yo me equivoqué, yo hice malas cosas, yo reaccioné de manera incorrecta, ¿no? Hay muchos papás, especialmente en este caso, varones que por una cuestión de orgullo no quieren admitir que se equivocaron, no quieren admitir que ellos provocaron una situación en contra de los hijos y les cuesta mucho trabajo pedir perdón. Pero déjeme decirle, amados hermanos, nuestros hijos de repente se van a olvidar un poco de los malos tratos que les dimos, las palabras que le dijimos, pero de lo que nunca se van a olvidar es cuando nos vean a usted y a mí reconociendo que en nosotros hemos fallado y le hemos pedido perdón, porque entonces estaremos demostrando a nuestros hijos que lo que nosotros estamos pregonando con nuestra boca de que somos creyentes, estoy hablando a hogares cristianos, estoy hablando a matrimonios cristianos, estoy hablando a papá y mamá que son creyentes, amén, que se congregan, que van a una iglesia cristiana, que están recibiendo los principios de la palabra cristiana, de la palabra de Dios. Entonces, los chicos van a valorar esto, amados hermanos, ¿no? Esta clase de arrepentimiento, esta actitud que nosotros tengamos como padres, decía, es la que va a mostrar la cara del evangelio que nuestros hijos van a valorar, que van a aceptar o que van a rechazar. Entonces, nosotros como padres, amados, necesitamos enseñar a nuestros hijos la diferencia entre el camino correcto y el que lleva a la perdición. Dice Proverbios, el capítulo 12 y el verso 28. Yo le voy a leer en la nueva traducción, la nueva Biblia viva, que dice, el camino de los justos conduce a la vida, el de los imprudentes a la muerte. Ahora, ¿cómo necesitamos, cómo debemos instruir a nuestros hijos? Obviamente no pretendo crear toda una enseñanza porque el tema de por sí es tan complicado, es tan vasto, tan extenso, que 20 minutos no son para nada suficientes, ¿no? Pero simplemente quisiera tocar algunos puntos básicos, amados hermanos, y clave que tienen que ver con lo, la forma en la que usted y yo, como papá, como mamá, debemos y necesitamos instruir a nuestros hijos, porque estamos formando en ellos lo que ellos van a hacer mañana. Hoy estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos lo que mañana va a ser de ellos. Entonces, es una extrema y grande responsabilidad la que usted como papá y como mamá tiene al corregir, al disciplinar, al instruir a su hijo. Amén. Ahora hay una guerra despiadada en contra de la familia, en contra del hogar, en contra de la Biblia, porque a los hijos no hay que tocarlos, a los hijos no hay que disciplinarlos, a los hijos no hay que castigarlos. En las escuelas, los maestros les enseñan a que los hijos reaccionen contra los padres, si es posible, demandándolos judicialmente, acusándolos ante la justicia por los malos tratos. De nuevo, amado hermano, los malos tratos y los abusos, por supuesto que hay que denunciarlos, por supuesto que sí, ¿no? Pero no podemos, decía, dejar de lado la disciplina, no podemos dejar de lado la corrección, porque es la palabra del Señor la que nos instruye, ¿no? Y es porque el fruto de aquello, amados hermanos, es lo que vamos a ver nosotros más adelante, nuestros hijos.
La primera cosa que usted y yo deberíamos ver, entender, amados hermanos, es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos una conducta apropiada. Los padres normalmente se frustran, ¿sabe usted, no es cierto? Con el mal comportamiento de sus hijos. Por supuesto que sí. No existe un papá o una mamá que se quede contenta y feliz cuando vea a su hijo eh, haciendo tanta cosa porque hasta nos avergüenza, ¿no? No, por supuesto que es frustrante, ¿no? Pero sabe que es probable que usted no le haya enseñado de repente las expectativas que usted tiene. Es decir, ¿qué es lo que usted espera de ellos? ¿Usted le ha dicho en alguna ocasión a su hijo que usted quisiera que él sea, qué es lo que usted quisiera que él haga, ¿no? Pero, sabe, enseñarle de manera práctica. Usted quiere una conducta apropiada de su hijo, pero usted tiene que enseñarle. Usted no tiene que esperar que su hijo adivine. Usted no tiene que esperar que el chico intente entender qué es lo que puede o no puede hacer o debe o no debe hacer si usted como papá o como mamá no le enseña. Entonces, cuando nuestros hijos se portan mal y antes de reaccionar con castigos, con reacciones de las que después nos vamos a arrepentir, amados hermanos, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez le enseñé yo a mi hijo que esa conducta no era apropiada? Pero esta pregunta es más importante. ¿Le he dado ejemplo con mi vida? Amén. El sabio Salomón dice en Proverbios 3, verso 1, en la Nueva Biblia Viva, dice, Hijo mío, nunca olvides mis enseñanzas, guarda mis mandamientos en tu corazón. Amados hermanos, la fuente de la instrucción, la fuente de la disciplina, la fuente de la enseñanza, la fuente de la corrección es la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado en su palabra es suficiente para conducir a nuestros hijos, amados hermanos, por el camino de la sabiduría y enseñarles cuál es la conducta apropiada, qué es la conducta apropiada. Muchas veces decía, nosotros frustramos a nuestros hijos cuando esperamos de ellos más de lo que Dios espera. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Por ejemplo, si enseñamos a nuestros hijos Efesios, el capítulo 6 y verso 2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y fíjense que muchos papás y mamás hacen eso, ¿no es verdad? Cuando eh, como creyentes quieren reprender a sus hijos, rápidamente le hacen referencia a este verso. Y le decimos al oído, ¿no? No se olvide usted, mi hijo, no se olvide usted, mi hija, que está escrito, que usted tiene que honrar a su padre y a su madre porque así está escrito en la palabra del Señor y lo recitamos de memoria. Pero sabe que muchas veces nosotros de manera mañosa, y perdónenme la expresión, pero de manera mañosa y conveniente, nos olvidamos o no queremos leer el otro versículo que está un poquito más adelante, el versículo 4, que dice, y le leo en la traducción en el lenguaje actual, estoy en Efesios 6 y el verso 4, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso es lo que está escrito en la traducción del lenguaje actual. Entonces, no podemos, amados hermanos, exigirles a nuestros hijos que se comporten bien si nosotros de repente somos quienes los estamos provocando para que se enojen, porque nosotros estamos exigiéndoles cosas que de repente ellos no pueden hacer o queremos que adivinen algo que nosotros queremos, pero no hemos sido lo suficientemente sabios y prudentes como para hablarles de manera clara, de enseñarles lo que ellos deberían hacer, o sea, qué conducta de manera apropiada ellos deben seguir si no se las enseñamos. Amén. Un pequeñito, un niño chiquito, más o menos, necesita de la instrucción clara y específica de papá y de mamá, ¿no? Yo veo, por ejemplo, bueno, ahorita decía, es muy común de que a los niños se les dé por darse una pataleta o un berrinche en los centros públicos, en un supermercado, hasta en la iglesia, hasta en la congregación, ¿no? ¿Y qué hacen los papás? Simplemente sonríen y dicen, no, ay, qué muchacho este, no, qué muchacha esta, qué chica esta, qué chico este, pero no hacemos nada, no hacemos nada, no lo corregimos, no lo corregimos, ¿no? Yo he escuchado lastimosamente decir a papás cristianos decir, ¿cómo lo vamos a disciplinar? En este tiempo no se puede disciplinar a nuestros hijos porque las leyes están contra nosotros, no podemos disciplinar. Vamos, hermanos, perdóneme, pero usted es un irresponsable, usted es una irresponsable. Si usted tiene esa actitud,
y usted deja que sea su hijo quien haga lo que quiera hacer, lo que quiere, que reaccione como quiera, y usted simplemente va a mirar, como decimos vulgarmente, de palco, sin tomar actitud, entonces es una irresponsable. Luego usted va a tener que llorar y sufrir cuando vea las consecuencias de sus malas decisiones, de sus omisiones, de la responsabilidad que tiene como padre o como madre. ¿No es cierto? La cultura, amados hermanos, en la que nosotros vivimos actualmente se llama más bien contracultura, porque precisamente está contra los principios bíblicos, está contra los valores bíblicos, está con los valores espirituales, está en contra de todo lo bueno que la palabra del Señor nos enseña, y espera a Dios en el corazón de Él que nosotros como padres hagamos en nuestros hogares, que espera Dios que nuestros hijos tengan un fruto de paz, un fruto de prosperidad que nazca del hogar, que nazca de la casa, ¿no? Entonces, si nosotros, amados hermanos, no enseñamos a nuestros hijos las escrituras y les damos el ejemplo correspondiente, o mejor, no les damos el ejemplo correspondiente, entonces, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos nos honren? No podemos, no puede de ninguna manera esperarse, como dijo Jesús, que un mal árbol produzca un buen fruto. Amén. Siempre tiene que estar acorde, siempre que tiene que estar proporcional en la reacción de nuestros hijos, la manera en que nosotros los criamos, los principios que nosotros les ponemos. Amén. Entonces, enseñemos, amados hermanos, la conducta apropiada, pero enseñémosles de manera clara, decía, pongámosle ejemplos prácticos, en cada conducta, en cada situación que se dé, aprovechemos esa situación para enseñarles a los hijos qué es lo que debe hacer de manera correcta. Pero también tenemos que enseñarles qué es una conducta inapropiada, ¿no? Así como les enseñamos qué es lo que estaba diciendo, qué es una conducta apropiada, también tenemos que enseñarles qué es inapropiado, qué es lo que no está bien, ¿no? No podemos enseñar solamente un solo lado de esta necesidad, es decir, no podemos de estar diciendo a los niños que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, por esto, por esto, por esto. E inclusive hay ocasiones que ni siquiera les hablamos de las consecuencias, no simplemente les decimos no, 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 pero no les hablamos de la parte correcta, es decir, de qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que caminar y demás cosas. Porque sabe que mientras los hijos, mientras los chicos, mientras los niños están pequeñitos, nuestra autoridad es suficiente. Pero por supuesto que sí, usted le dice a un niño pequeño, siéntese y se tiene que sentar, aunque sea un chico rebelde, ¿no? ¿Usted qué es lo que hace cuando va a venir a la congregación? Le dice a los muchachos, bueno, alistarse muchachos, ponerse la ropa, bañarse y demás cosas porque nos vamos a la iglesia. ¿Y qué hacen los chicos? Simplemente obedecen. A veces un poquito a regañadientes, pero obedecen porque usted todavía tiene autoridad con los chicos cuando están pequeños. Pero espere que crezcan. Espere que lleguen a, a la edad, se dice por ahí, a la edad del mono, ¿no? La adolescencia. Cuando los chicos crecen y llegan a la adolescencia más o menos, ahí empieza un tiempo difícil normalmente para todos y cada uno de los hogares, sean creyentes o no, sean cristianos o no, ¿no? Pero decía, ahí va a haber una batalla bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ya a usted le va a ser muy difícil. A usted le va a ser muy difícil. Si usted no puso reglas, si usted no puso enseñanzas claras en la casa con los hijos, cuando los chicos crezcan ya va a ser mucho más difícil. No quiero decir imposible, pero va a ser mucho más difícil que usted intente corregir lo malo que están haciendo ellos cuando ya están crecidos, ¿no? Ya va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que usted exija que ellos den lo que usted en su tiempo no les dio. ¿Me está siguiendo? En Colosenses, el capítulo 3, versos del 8 al 10, en la nueva, perdón, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios les está haciendo nuevos a imagen de aquel
que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. La enseñanza es muy clara, ¿no? Está diciendo el Señor que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón, que tenemos que quitar de nuestra vida, tenemos que quitar de nuestro hogar, de nuestra casa, el enojo, las explosiones de ira, los gritos, los insultos, amados hermanos. Es increíble, pero hay hogares de creyentes donde papá y mamá se les salen las palabrotas de una manera natural, ¿no? Las malas palabras. Algunos tratan de excusarse diciendo, ay, es que mi cultura, ay, es que nosotros hablamos así, que en mi país, que en mi ciudad, que en mi barrio, que por último así nos criamos y demás cosas, ¿no? Y estamos tratando de justificar nuestros malos actos, amados hermanos. Y son malos actos, por supuesto que sí. Porque el Señor nos está diciendo de manera clara y lo está haciendo de manera imperativa. Quiten, dice la palabra del Señor, quiten de su vida todo esto. Que no continúe más esto. ¿Por qué? Porque esto que nosotros somos y hacemos, estamos inculcando a nuestros hijos de manera directa muchas veces, pero más de manera indirecta. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta, amados hermanos, de que nosotros estamos estableciendo antivalores en nuestros hijos con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿no? Cuando nosotros establecemos un estándar de expectativas arraigadas en las escrituras, amados hermanos, entonces podemos empezar a animar en nuestros hijos lo bueno y desalentar en ellos lo malo, ¿no? Pero tenemos que enseñarlas, necesitamos enseñarlas, pero sobre todo, ¿sabe qué? Necesitamos vivirlas, porque no podremos reprender a nuestros hijos diciéndole que no mientan, por ejemplo, si ellos nos escuchan mentir y saben que somos mentirosos. Sabe que muchas de las razones por las que, o sea, muchos chicos en muchos hogares, por ejemplo, no quieren ni saber de la iglesia, no quieren ni saber de la vida cristiana, porque están viendo los peores ejemplos de cristianos en papá y mamá en la casa, ¿no? Y eso es muy triste, más o menos. No estoy hablando tampoco, por si acaso, de que como cristianos, como papás cristianos, vamos a hacer pues la perfección hecha ser humano, ¿verdad? Porque la perfección no existe en primer lugar. En segundo lugar, todos y cada uno de nosotros, independiente de nuestro tiempo que llevemos en los caminos del Señor o de la madurez que hayamos alcanzado, eh, pues vamos a tener nuestros momentos difíciles, vamos a tener nuestros momentos de debilidad y vamos en algún momento, decía, a poner un mal ejemplo a nuestros hijos. Pero de nuevo, amado hermano, seamos lo suficientemente humildes para reconocer lo malo que hacemos, lo malo que decimos, lo malo que somos muchas veces delante de nuestros hijos y pedirles perdón, ¿no? Enseñemos qué es la conducta apropiada, enseñemos qué es la conducta inapropiada, enseñémosle a nuestros hijos, ¿sabe qué? Las consecuencias de la obediencia. Dice Proverbios, el capítulo 3, versos 1 y 2, le leo en la Nueva Versión Internacional, dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, dice, guarda en tu corazón mis mandamientos. Y aquí viene la parte preciosa de este verso. Dice, de este pasaje, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Mire, si no es eso lo que como padres queremos para nuestros hijos. Por supuesto que sí, mamá. ¿No? Que un papá o una mamá tiene que ser una persona tonta, y perdóneme la expresión, para esperar que el mal le suceda a su hijo. No, tiene que estar, yo no sé, perdido moralmente, emocionalmente, ¿no? ¿Verdad? Todo papá, toda mamá anhela, no solo desea, anhela ver que sus hijos sean bendecidos, sean prosperados, sean prósperos, ¿no? Y sean personas de bien. Por supuesto que eso está en el corazón de cada papá y de cada mamá, mamá. Y sabe que el verso 4 de este mismo pasaje, Proverbios, en Proverbios 3, el verso 4, dice además, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sabe? Algo que yo siempre he enseñado a mis hijos desde que eran pequeños y les hago recuerdo ahora que ya están adultos, aunque simplemente gracias al Señor entendieron en su tiempo el mensaje, pero yo les solía repetir cuando eran pequeñitos y muchas veces con ejemplos prácticos. Y yo les decía esta frase, más o menos: el deshonesto, el flojo
y el mentiroso nunca son bienvenidos en ningún lugar. Y donde nosotros enseñamos a nuestros hijos a que ellos eviten hacer esto o ser esta clase de personas en la casa, en la casa, allí en nuestra intimidad. Entonces, enfaticemos lo bueno, amados hermanos. Enfaticemos las bendiciones de obedecer las enseñanzas de las escrituras, ¿no? Y eso no es una manera, si usted quiere, de sobornar a nuestros hijos para que se porten bien, ¿no? Al contrario, tiene que ver, amado hermano, con plantar principios bíblicos, principios de vida en los corazones de nuestros hijos, ¿no? Hay bendiciones por causa de la obediencia. Eso está escrito en la palabra, amado hermano, pero sobre todo nuestros hijos tienen que entender aquello. Sabe que yo quisiera aconsejarle de una manera práctica, si usted quiere. Aprendamos a preguntarle a nuestros hijos cuando les estamos enseñando alguna cosa, si ellos entendieron la enseñanza, si están captando lo que les estamos diciendo, lo que les estamos enseñando. Pidámosle, por ejemplo, cuando les estamos enseñando, que ellos nos repitan lo que les hemos dicho para ver si entendieron el mensaje, para ver si están entendiendo las enseñanzas. Inclusive, pidámosle, por ejemplo, que nos den un ejemplo práctico de lo que sucedería si se quebrantasen las normas y la disciplina, ¿no? Porque si en casa, amados hermanos, de nuevo, no les enseñamos las márgenes del respeto, los márgenes del respeto, ¿no? A través de la disciplina, a través de la corrección adecuadas, tanto ellos como nosotros vamos a lamentar luego cuando veamos un mal comportamiento, cuando veamos los problemas en los que ellos se van a meter cuando crezcan. Vale la pena, amados hermanos, que seamos papás y mamás piadosos en casa. Vale la pena. Enseñemos a nuestros hijos las consecuencias, las buenas cosas que Dios tiene preparadas por causa de la obediencia. Pero ¿sabe qué? También necesitamos enseñarle las consecuencias del pecado. También necesitamos enseñarle las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia. Dice Proverbios, nuevamente vuelvo a Proverbios capítulo 3, pero ahora en los versos 32 y 35 dice, Proverbios 3, 32 al 35. Le leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor detesta a la gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Y escuche esto. Dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y dice en el último verso, los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Al señalar, amados hermanos, las consecuencias de la desobediencia, Salomón apela a que los hijos obedezcan, porque la consecuencia de elegir el pecado es sufrimiento, destrucción y vergüenza. Y la vergüenza no solo se la acarrean los hijos, la vergüenza también nos las acarreamos nosotros como papá y como mamá, porque lo que nuestros hijos hagan va a afectar de manera directa en nuestra vida. Amén. Un consejo práctico. Sería provechoso que usted en su casa ponga un cuadrito artístico bonito, que lo haga usted o de repente lo compre en alguna librería, en algún lugar. Y que en ese cuadrito, que usted lo ponga en el lugar donde se suelen reunir los chicos, digamos en la sala o el comedor, eh, usted establezca las causas y las consecuencias tanto de la obediencia como de la desobediencia. Usted puede poner las reglas ahí, puede poner sus consecuencias y puede poner lo bueno de obedecer aquello, ¿no? Y acompáñese de versos bíblicos. Eso va a mantener alerta en cada uno de nuestros chicos porque es la palabra del Señor. No se olvide usted que la palabra del Señor dice que tiene que ser escrita, ¿no es cierto? En nuestra mente, en nuestros corazones, en los postes, dice en Josué, los postes de la casa. Bueno, la idea es por donde usted pueda y vea que es posible, ponga palabra de Dios, amado hermano. Pero especialmente en esta área, ¿no? Y de nuevo, el objetivo aquí de ninguna manera, amados hermanos, es amenazar o es imponer el miedo, sino más bien animarlos a que vean las buenas consecuencias de ser obedientes, ¿no? No, sabe que no vamos a ayudar a nuestros hijos si no les advertimos sobre las consecuencias del pecado, amado hermano, pero sí. Pero también si no le mostramos de lo bueno que puede pasar con la obediencia.
¿Entienden? En este caso, no importa, mano, no importa qué edad tengan nuestros hijos, ya sea que están todavía muy pequeñitos, que son bebecitos, o ya se han convertido en jóvenes, o están de repente en camino al periodo de ser adultos, ¿no? Las normas y las consecuencias del rompimiento de esas normas, así como por otra parte, la afirmación y el apoyo que necesitan nuestros hijos en caso de la obediencia deben ser innegociables, amados hermanos. Debe ser inalterable porque estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de principios de vida, ¿no? Estos principios van a, dice la palabra del Señor, a traer como consecuencia una larga vida de satisfacción y prosperidad en las diferentes áreas de la vida de ellos, si obedecen. Y por el contrario, cuando se las desobedece, eso va a traer dolor, va a traer sufrimiento. Y como está escrito, hasta muerte prematura. Y estoy hablando de muerte física, porque está escrito también en la palabra del Señor. ¿De verdad? ¿Se recuerda ese verso tan conocido que ya hice referencia cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? Muchos chicos, muchos hijos tienen que experimentar la muerte más o menos y el terrible dolor que eso causa en un hogar en muy temprana edad por causa de la rebeldía de los chicos, ¿no? Por causa del dolor que hay en los chicos porque hay una mala instrucción, porque hay un hogar donde papá y mamá no están corrigiendo, enseñando, disciplinando de manera adecuada, ¿no? Hay hogares donde papá y mamá eh, corrigen, entre comillas, dependiendo de su estado de ánimo, ¿no? Y amados hermanos, eso por supuesto marca el corazón de nuestros hijos, eso marca el futuro de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el propósito, amado, de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la corrección? ¿Cuál es el propósito de la disciplina, considerando los principios bíblicos? ¿Sabe usted cuál es? El corazón. El corazón. Dice Proverbios 4:23, de nuevo en la Nueva Traducción Viviente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo que usted como papá y como mamá formen en el corazón de su hijo, de su hija, amado hermano, eso va a determinar qué clase de vida va a vivir su hijo. Y como consecuencia, qué clase de vida también va a vivir usted. Porque de nuevo, aunque no querramos aceptarlo, lo que le suceda a nuestros hijos nos va a afectar directamente, para bien o para mal. ¿De verdad? Es cierto, amados hermanos, que hay hogares en los que los hijos son rebeldes, aun cuando han recibido una buena instrucción de sus papás. Por el contrario, hay hijos que toman la determinación de ser buenas personas, buenos hijos, considerando que han tenido malos padres, o peor aún, ni siquiera los han tenido. Pero normalmente, amados hermanos, nuestros hijos van a responder al trato y las enseñanzas que nosotros les hemos dado desde que son pequeños. Entonces tenemos que entender que un cambio de conducta en nuestros hijos, en el buen sentido de la palabra, es un fruto glorioso, ¿sabe usted? Es un fruto glorioso de un cambio de corazón. Por lo tanto, lo que más necesitan, amados hermanos, nuestros hijos, es un corazón nuevo. Así que instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Apelemos a la obediencia al mostrarle las bendiciones por causa de la obediencia y las maldiciones y las lágrimas y el sufrimiento como fruto de la desobediencia. Pero ¿sabe qué? No deje de orar por sus hijos, ni siquiera un solo día. Y no importa si usted está enojado con su hijo, no importa si ese momento o ese día le causó muchos problemas, no importa si hasta lo hizo estallar en lágrimas de enojo, de pena, más bien al contrario, mamá. Al contrario, más bien cuando lo saquen de sus casillas, cuando le hagan a usted reventar y demás cosas, cuando usted hasta quiera pensar en cualquier cosa contra sus hijos de enojo, al contrario, más bien sea esa la razón por la que usted con más razón, con más ímpetu, con más amor, con más pasión, se ponga de rodillas delante del Señor.
Extienda cobertura espiritual sobre sus hijos cada día, amados hermanos. No importa cómo están sus hijos emocionalmente, no importa cómo están inclusive espiritualmente, usted no deje de lado la responsabilidad espiritual que usted tiene de extender cobertura espiritual sobre sus hijos. No deje de orar por ellos, no deje de clamar e interceder por sus hijos, aun cuando sus ojos naturales vean que las cosas están terriblemente mal, que pareciera que no tiene solución. Sea usted una persona sabia, mamá, sea usted una persona madura espiritualmente, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, y vea con los ojos espirituales, vea con los ojos de la fe a sus hijos transformados conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ¿sabe que en la guerra en la que nos enfrentamos con nuestros hijos, muchas batallas, más o menos, si no todas, serán ganadas mientras estemos de rodillas? Amén. Así que quiero animarle, papá, mamá, enseña a su hijo, corríjalo, disciplínelo, fórmelo, ponga en su corazoncito, aún de pequeñito, los principios de la palabra, Señor. Dese usted el tiempo necesario para que su hijo pueda conocer cuál es el deseo del corazón de Dios para la vida de ese pequeño, que más adelante va a llegar a ser una persona adulta y que muchas veces decía va a vivir o a hacer de su vida en gran parte lo que usted le formó ahora de pequeño. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la dirección, por la guía de tu Santo Espíritu a través de tu gloriosa y bendita palabra. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada varón, por cada mujer, Señor, por cada papá, por cada mamá, para que tú les des sabiduría, Dios mío. Dales sabiduría para que aprendan, Señor, a corregir, a enseñar, a formar en los corazones de sus hijos desde pequeñitos los principios de tu palabra, tus principios que son vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios, clamo para que sobre todas las cosas tú traigas una sanidad completa en el corazón de papá y de mamá, Señor, para que ellos no hablen desde la herida, no reaccionen desde la herida, más al contrario, Señor, que ellos se sometan primero a una sanidad, para que tú toques el corazón de ellos, para que tú quebrantes el corazón de ellos, para que, Señor, tú sanes las heridas que hay en papá y en mamá, para que cuando ellos estén sanos, entonces puedan volcar sobre sus hijos, Señor, el amor, el perdón, el arrepentimiento, la vivencia espiritual que tú quieres que cada uno viva. Señor, y clamo para que Dios haya en cada hogar de cada uno de mis hermanos, especialmente de aquellos que están ahora viendo esta enseñanza, haya un pedacito del cielo en su casa, en su hogar, en el nombre de Jesús. Señor, se respire tu paz, se respire tu presencia, se respire tu amor, se respire, Señor, tu Espíritu Santo, se respire tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, bendigo a cada hogar y bendigo a cada familia en el nombre de Jesús. Y clamo que tu Espíritu Santo tome el control del corazón, de la mente, los pensamientos, el alma y el espíritu, aún de los pequeñitos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y traiga una transformación en nuestros hogares y en nuestros hijos conforme al corazón y la voluntad de nuestro Señor. Amén, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.